Bueno, primero, estoy encantado de estar aquí con la gente del centro. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿eh? Ahora no me acuerdo cuánto, pero claro, como llevamos trabajando la cuestión interreligiosa desde hace muchos años, pues ahí entramos en contacto. Por tanto, encantado de estar aquí en este centro, además tan fantástico, renovado y bueno, nuevo. Bien, además es muy interesante todo este curso que estáis haciendo de diferentes maestros espirituales. Lo importante es que son maestros espirituales que no son simplemente palabras muertas del pasado, sino que son maestros espirituales que continúan vivos a través de la gente que sigue un camino espiritual fundamentado en ellos. Hoy, pues San Ignacio, él está vivo, concretamente pues en la Compañía de Jesús, que es la orden religiosa a la cual yo pertenezco, jesuitas, comúnmente llamados jesuitas, y también presente en bastantes congregaciones religiosas femeninas, de mujeres, pues Sagrado Corazón, jesuitinas, Compañía de María, Jesús María. Muchas de ellas son conocidas sobre todo por esto, porque todas ellas tienen corazón. Pero la lista es bastante más larga. Y mucha gente, laicos, es decir, gente pues, casada normal, que también en su vida intentan vivir la espiritualidad de San Ignacio. El título de la conferencia, ver a Dios en todas las cosas y a todas en Dios. Yo creo que este es un elemento central que os quería transmitir y el elemento que yo creo que es fundamental de la espiritualidad de San Ignacio y que nos habita a los jesuitas y vivimos especialmente desde ahí. Y ya veréis un poco las consecuencias que tiene después en la práctica este tipo de mística y un poco las diferencias y especificidades, digamos, que puede tener respecto a otro tipo de espiritualidades, como por ejemplo San Juan de la Cruz, etc. Que son preciosas. También me encanta porque me he leído las obras completas y las he meditado, las de San Juan de la Cruz. Bien, para presentar un poco San Ignacio, primero brevemente varios trazos de su vida, para después pasar ya a lo que es el centro de su espiritualidad. Bueno, San Ignacio nace en Loyola, que es la provincia de Guipúzcoa. Actualmente es una zona de Guipúzcoa bastante euskaldun. Azkoitia, Azpeitia, pueblitos de la zona de Guipúzcoa, donde, en fin, el ser lo vasco, digamos, está, que se vive la calle y la lengua vasca. En aquel tiempo, de todas maneras, esta zona del País Vasco estaba especialmente religada con el rey castellano, en fin, con Castilla, frente a lo que era la antigua Navarra, el reino de Navarra, que pasa periodos de una religación más profunda con el rey francés. Bueno. Él, de todas maneras, nace en 1491 en Loyola. Él es de una familia noble, de una nobleza mediana, no es de la super alta nobleza, sino una nobleza mediana. También es suficiente como para tener una casa fortaleza, que todavía se puede visitar.
en Loyola mismo. En Loyola mismo hay una gran iglesia del siglo XVIII y se conserva la casa en la cual él nació y vivió en su infancia. Tiene unas dimensiones más o menos de grande, pues como de aquí hasta la entrada aproximadamente. Esto forma cuadriculada, un cuadrado y con 3 pisos a planta baja y después 3 pisos de altura. Esa era la casa familiar donde él nace. Y es una nobleza, bueno, que tenía las tierras de esos territorios. Él vive como noble de nobleza mediana, le toca pasar al servicio de los nobles castellanos, de hecho. Y precisamente por eso estalla una guerra entre los franceses que que quieren conquistar Navarra, porque han tenido Navarra, pero después los castellanos pues han conquistado Navarra, los franceses quieren volver a conquistar Navarra, concretamente Pamplona, y entonces en el año 2021 él le toca como noble pues participar en la batalla de la defensa de Pamplona contra los franceses, y contra también los navarros que quieren la independencia de Navarra respecto a Castilla. Es interesante porque la familia de San Francisco Javier luchan a favor de los navarros, de hecho, incluso contra San Ignacio de Loyola. Curiosamente, después, estos dos personajes, ¿verdad?, que se llevan poco tiempo de diferencia, porque San Francisco Javier nace en el 1506, el 1591, se llevan unos cuantos años, van a encontrarse en París, precisamente los dos, y van a trabar una amistad, a pesar de que sus familias han estado enfrentadas. Bien. Él es un noble, le toca esta defensa. Tradicionalmente, a veces se ha presentado a San Ignacio como un militar, y se ha presentado pues, la Compañía de Jesús casi como una especie de orden militar, en fin, no por las armas, sino por el subrayado de la obediencia dentro de la. Bueno, eso ha sido un tipo de presentación que han hecho los mismos jesuitas durante un cierto tiempo en la historia, pero hoy en día en absoluto nos presentamos así, y yo creo que además no es correcto, porque en aquel tiempo el hecho de que a él le toque liderar la defensa de Pamplona no significa que sea militar, sino simplemente es un noble, y cuando hay una guerra, pues a la gente le toca ir a la guerra, de todos los estratos, y a los nobles pues les toca también coger las armas contra el atacante. Pero de hecho, su propia definición era, él no dice nunca que fuese militar, él dice que era gentilhombre, por tanto de una cierta nobleza. Bueno. Él se reconoce hasta esta edad un hombre dado, dice, a las vanidades del mundo, a la vida vana, a cuidar la imagen propia, y también a seducir a las damas de alto rango de la nobleza de su tiempo. Bueno. En esta defensa de Pamplona, es un hombre de grandes ideales, humano. De la defensa de Pamplona, una defensa imposible, porque ya se veía que los franceses iban a conquistar Pamplona, porque había pocos soldados, una bala de cañón, de estas, que no explotan, pero que son una bala de hierro, pues que te destrozan si te dan, le rozó la pierna y le dejó mal herido. Entonces se lo llevaron a Loyola. Y en Loyola, en su torre natal, él ya hace una primera operación, la pierna no le queda bien, porque claro, le ha dado toda la pierna y los huesos, en fin, le ha quedado uno sobre otro. Y por tanto le sale un poco bastante el hueso. En aquel tiempo, si habéis visto cuadros antiguos,
ahora se volverá a llevar un poco, ¿no? Los hombres, pero se llevaban pantalones súper ceñidos, lo que ahora se llaman skinny, dicen los jóvenes, los pantalones estos, están bien pegados a la piel. Bueno, en aquel tiempo, imaginaos, si te sale un bulto del hueso y llevas este pantalón, pues queda una cosa francamente horrorosa. Bueno, pues era un hombre de tanto, de tanto orgullo, que le pide al médico que le corte el hueso, esta parte del hueso que le sale. En aquel tiempo que no había anestesia. Y entonces el médico le dice, si hacemos esto, tú te puedes quedar, y además no lo vas a soportar. Él que sí que lo voy a soportar. Por tanto, humanamente es una persona francamente recia, como buen vasco, ¿verdad? Que le sale una cosa, me lo cortas, pues lo cortas al hueso, no pasa nada, como buen vasco, ¿vale? Así, bien. Pues sí, así es, pues le cortan un trozo de hueso, digamos, que le sale, y para dejárselo un poco bien, ¿vale? Sufre, evidentemente, pues lo que no está escrito, porque claro, es la circuncisión espectacular, pero él lo aguanta, como el buen vasco, y está a punto de morirse porque ya se lo había dicho el médico, pero aquello sobrevive. Eso le hace pensar ese dolor que sufre, el sobrevivirlo. Tiene que pasar mucho tiempo en la cama, claro, porque con esto no va a poder andar durante mucho tiempo, prácticamente casi como un año, tiene que pasar en la cama. Y claro, en la cama en aquel tiempo pues no había ni televisión, ¿cómo se va el hombre, cómo va a pasar? Y entonces él pide libros. Y pide libros de caballería. Pues será pues el Quijote, por ejemplo, esta misma mentalidad, ¿verdad? Este tipo de libros, porque después, al cabo de tiempo, escribió Don Quijote. Había en aquel tiempo libros de este estilo, que llenaban a la persona de unos grandes ideales, ideales caballerescos, ¿no? Donde ciertamente hay una parte militar, pero sobre todo hay una parte de gloria humana, y también una serie de valores. De valores, una cierta nobleza, de tratar noblemente al enemigo, etc. Pero eso es la literatura caballeresca del tiempo. Bien. Pero no hay libros de caballería. Ya prácticamente, bueno, de fin, los libros, claro, en aquel tiempo costaba mucho y había pocos libros. Y en la casa, dicen, solamente tenemos un par de libros. Uno de ellos es la vida de Cristo. Y otro, vida de santos. Bueno, y dice, bueno, pues mirad, me daré esto durante la convalecencia. Esto le transforma la lectura. La lectura. Y empieza a cambiar sus grandes ideales de nobleza, de gran caballero, empieza a cambiar para ser ya un caballero mundano, que sirve a un rey, y que busca la gloria de este mundo, sino un caballero al servicio de otro rey, que es el rey eterno, que es Cristo mismo. Entonces, los caballeros que siguen este rey eterno, que es Cristo mismo, sus vestiduras no son las vestiduras del noble, el mundano, que viste impecable de arriba abajo, sino las mismas vestiduras de Cristo, que son las vestiduras de la pobreza y la austeridad absoluta. Él va pensando en esto, y con la lectura de los libros de santos, va pensando, estos son otros nobles, aquí hay otra nobleza, ¿verdad? De gente que ha hecho grandes cosas, pero desde la santidad de la pobreza, concretamente San Francisco y Santo Domingo, en su vida profundamente ascética. Y él empieza a querer imitar a Cristo mismo y después a estos santos. Si estos han hecho esto, yo también lo tengo que hacer. Todavía
él vive esto desde la propia fuerza de voluntad, todavía. Pero lo que es importante es que en esta época, él, claro, hay momentos en que empieza a imaginarse vivir como estos ascetas, en la época estética, sobre todo de San Francisco y Santo Domingo. Y le entra pues como una alegría interna, consolación, ostras, si yo fuese así. Y después piensa, pero yo lo que quería ser lo otro, un noble, con grandes ideales en la nobleza y tal, e incluso soñaba con casarse con alguna de las princesas de España. Entonces se encuentra con este doble dilema, como dos atracciones, muy potentes. Y se queda a veces un poco sorprendido. Dice, esto me atrae, esto también me atrae. Y después se va dando cuenta que dice, bueno, esto me atrae, pero después me deja desolado, me deja triste. Y en cambio esto me atrae y me continúa atrayendo. Bueno, así poco a poco, él es un hombre profundamente introspectivo también, y entonces empieza a pensar, ¿qué me pasa interiormente? ¿Por qué cuando pienso unas cosas me da alegría, cuando pienso otras me da tristeza? O me da primero alegría y después me da tristeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces él empieza a pensar y empieza... esto será el origen de su sabiduría sobre el discernimiento espiritual. Es decir, con el discernimiento sobre la voluntad de Dios en nuestra vida. Y empieza a pensar que Dios le está hablando a través de sus propios sentimientos. Que una manera de comunicación de Dios es a través de lo que él dice, las emociones, o sea, las emociones, digamos, que uno siente interiormente hacia unas cosas y hacia otras. Y a partir de aquí va a empezar todo su estructuración después más sistemática sobre lo que será el discernimiento espiritual. Que es, el hombre quiere hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Entonces él irá descubriendo que una manera a través de la cual Dios se nos está expresando y expresa su voluntad en nosotros es a partir de lo que sentimos frente a algo, frente a una cosa y frente a otra. Diciendo, si hay algo que te repugna, bueno, habrá que ver, digamos, pero quizás que aquel tipo de vida, pues no es lo que Dios te está llamando a hacer, ese tipo. En cambio, si hay un tipo de vida que profundamente te está atrayendo, pues quizás es la que Dios te está animando desde el propio sentimiento a seguir ese tipo de vida. Porque evidentemente Dios lo que quiere es que seamos felices. Y por tanto su llamada no es algo que así humanamente necesariamente te haga, ¿no? Bien, y así él va poco a poco discerniendo, y va pensando, y irá elaborando poco a poco, a partir de su propia experiencia, toda una teoría sobre la comunicación de Dios al ser humano. La comunicación de Dios. Y que esto lo plasmará en el libro de ejercicios espirituales, que es un librillo para hacer, de hecho pensaba un mes de retiro, de silencio absoluto, durante un mes, dialogando solamente pues, con el director espiritual, que te va dando pues, las pautas de oración, pero es un mes en silencio en el cual uno también hace todo un trabajo de introspección para ver y hallar la voluntad de Dios en la propia vida y para escoger la propia vida, analizando los sentimientos que uno tiene ante los distintos tipos de vida. Eso, por ejemplo, lo utiliza cualquier, en fin, que es jesuita, pero también cualquier persona que hace el camino de ejercicios espirituales. En ese camino de un mes hay un momento en el que uno se le propone meditar sobre su propia vida y meditar si sobre lo que uno que está haciendo en su propia vida
es realmente la voluntad de Dios sobre tu vida, o bien tendría que hacer otra cosa. Y entonces ahí en ese momento se propone al que está haciendo pues, este camino que pase un tiempo simplemente imaginándose él mismo puesto haciendo un tipo de trabajo, él mismo haciendo otro tipo de trabajo, él mismo llevando un tipo de vida, él mismo llevando otro. Por ejemplo, uno que escoge la vida religiosa, la vida sacerdotal, pues nosotros, habiendo hecho este camino, ha habido un momento en el cual nos hemos imaginado, ¿verdad? Al principio de todo, pues viéndonos como jesuitas, por ejemplo, es un método que lo puede hacer cualquier persona, o viéndonos pues, casados, o viéndonos, ¿vale? Y entonces uno analiza los sentimientos que aparecen dentro del corazón, viendo cómo Dios te está hablando a través de esos sentimientos. Sin ir más lejos, por ejemplo, mi padre, lógicamente mi padre, por lo tanto, él no fue jesuita, pero él hizo los ejercicios espirituales. Bueno, un cura le había dicho, oye, yo creo que tú tienes vocación. Vale. Entonces él hace los ejercicios, ¿vale? Y llega el momento de la elección. Y entonces él se imaginaba delante pues una cosa y la otra, y entonces él decía, pero a mí no me atrae nada. El otro, a mí no me atrae nada. En fin, soy profundamente creyente. Dice, pero esto a mí, yo no me veo ahí, no me veo en esta manera. Y entonces el jesuita que le acompañaba le dice, es que es clarísimo que tú no tienes vocación. No tienes vocación. Si tú te dices jesuita, en fin, en el caso que aguantases, pues serías un infeliz. Por tanto, Dios no te puede llamar por ese camino. Cambio bien, pues ha sido lo contrario. Evidentemente, San Ignacio después será un poco más fino en el tema del discernimiento porque, claro, no todo lo que nos gusta y nos atrae es de Dios. No todo lo que nos repele es de tus propias pasiones o, en fin, incluso, en fin, lo que se decía antes sobre todo es del demonio, digamos, ¿no? No todo lo que te repele necesariamente es algo que lo tienes que repeler y no todo lo que atrae necesariamente tienes que ir para allá. Y bueno, eso lo sabemos humanamente bien. Por tanto, hay que ir un poco más en profundidad en el discernimiento. Él verá que una persona que vive pues, una vida cristiana pues, relativamente, en fin, no digo como santo, pero sino relativamente, en fin, decente, pues de vez en cuando sentirá un tipo de atracción, digamos, a llevarle hacia otro lado, un tipo de atracción que a la vez les sentirá una inquietud interior, porque le pone en crisis, ¿verdad?, lo que está viviendo. Y entonces San Ignacio dirá, en estos casos, una persona que está viviendo de manera cada vez como más perfecta, digamos, el cristianismo, cuando uno sienta una cierta tristeza, digamos, y una atracción hacia otro lado, pues eso no es del buen espíritu. Y en cambio, cuando una persona pues, que viva una vida absolutamente desordenada, la acción de Dios en su propia vida será una acción que le ponga en crisis, ¿verdad?, la vida desordenada que está viviendo. Tanto si uno vive una vida buena, es el mal espíritu el que te hace entrar en crisis para apartarte de ahí, y en cambio si uno vive una vida absolutamente desordenada, es el buen espíritu de Dios el que te hace entrar en crisis respecto a ese desorden que estás viviendo. Es decir, pues si vives una vida desordenada, te está aguijoneando el buen espíritu, tu conciencia, podríamos decir, si queréis, tu propia conciencia, que te está diciendo,
bien, tú no vas por buen camino. En cambio, si vives una vida buena, es la tentación, digamos, el mal espíritu que te intenta pinchar para llevarte hacia otra vida, ¿no? Todo esto es todo tipo de reflexiones que él va haciendo durante esta época, ¿vale? Jugando con la alegría interior, de hecho, y la tristeza. Él decide dejar ese tipo de vida y está profundamente atraído por la figura de Jesús y decide ir a Tierra Santa. Dice, yo quiero ir tras los pasos de Jesús. Jesús vivió en Tierra Santa, le quiero imitar incluso en este punto. Bueno, y él decide irse a Tierra Santa. Para ir a Tierra Santa tiene que pasar por, quiere pasar por Montserrat. Montserrat en aquel tiempo, a principios del siglo XVI, es uno de los primeros monasterios de España a ser reformados. En aquel tiempo los monasterios vivían de manera bastante desordenada, ¿verdad? Pero el monasterio de Montserrat, a principios del siglo XVI, había acogido, se había enviado a Montserrat un abad, Cisneros, pariente del cardenal Cisneros famoso, pero este abad Cisneros sí que es un hombre profundamente espiritual. Y este va a Montserrat, reforma el monasterio, y Montserrat tiene en los años 20 fama de ser un monasterio de hombres profundamente espirituales, como no lo tenían otros. Y entonces San Ignacio decide pasar por Montserrat. Va a Montserrat y pasa toda una noche de oración en Montserrat y hace algo que todavía hoy en Montserrat se sigue haciendo. Hay gente que deja cosas, como exvotos, que se llama, allá en Montserrat. Uno que se ha curado, pues deja las muletas y las deja allá. Gente que deja fotos, hay gente que deja, de todo, ¿no? Pues San Ignacio pasó una noche de oración y deja en Montserrat su espada y deja su espada, deja también un puñal que llevaba. Él tenía permiso de llevar armas, en aquel tiempo no todo el mundo tenía permiso, pero de hecho tenía permiso de llevar armas porque su vida había sido de tanto desorden en su vida anterior, en su vida, en fin, de noble, que había gente que a veces le querían mal. Por tanto, alguna cosa gorda había hecho para que hubiese gente que le quisiesen matar, y él había pedido permiso al rey poder llevar armas. Esta espada la tenemos en la iglesia de Caspe. Esta misma espada, ¿no? Si pasáis algún día por la iglesia de Caspe, Caspe 27, la calle de Caspe. La iglesia de los jesuitas, tenemos ahí la espada que él dejó en Montserrat. 27. ¿Vale? Es la esquina con Roger de Llúria. Ahí es donde digo yo, también si venís, pues nos podemos hablar. Bueno, pues él dejó esta espada, la deja en Montserrat, y hace una vigilia antes se llamaba vigilia de armas, digamos, que es la vigilia de oración del caballero, pero en este momento él como caballero hace una vigilia de oración frente a la Virgen María y él va a hacer como un proceso de desvestimiento de sus armas de caballero mundano y revestimiento de sus armas de caballero de Jesús. Y entonces él deja su espada, sus vestiduras de noble las da a un pobre y coge el saco con el cual se vestía el pobre y se lo pone. Tanto es así que le acusan al pobre de haberle atracado y haberle robado los vestidos a San Ignacio. No, sino que a él mismo, esa imagen de desvestirse, el tema del vestido es una temática que sale bastante en los escritos de San Ignacio. Y de este desvestimiento de nuestro propio vestido del hombre viejo, bueno, aquí enlazamos con San Pablo también, ¿no? El hombre viejo, el hombre
nuevo. Bien, pues San Ignacio esto lo desarrolla y lo ejemplifica en esta vigilia de almas. Se desviste de su hombre, que es el hombre antiguo, se reviste de su hombre nuevo, que es el hombre absolutamente pobre. Coge el vestido del pobre, que es un saco, de estos sacos de esparto antiguos, incómodos, digamos. Bien. Así, vestido de pobre, se va a Manresa y pasará en Manresa prácticamente un año. En Manresa lo conocerán como l'homme del sac, el hombre del saco, precisamente por estas vestiduras. Él vive en Manresa ya con un ascetismo brutal, y quedará famoso en la ciudad de Manresa. Él vive este ascetismo también como signo de penitencia respecto a su vida anterior. No sabemos qué es lo que hizo, pero debió hacer alguna cosa gorda y él se siente profundamente arrepentido de aquí. Después verá que el exceso de ascetismo no deja de haber detrás todavía un cierto orgullo. ¿Por qué? Hay un orgullo en el querer subir en la escala social, pero también puede haber un orgullo en el querer subir en la escala de santidad y hacer actos por fuerza de voluntad, digamos, que se asemejen a los actos de austeridad de los santos anteriores. Por lo tanto, él también descubre, analizándose a sí mismo, dice, aquí hay como un deseo insano, digamos, de querer imitar a los santos literalmente. Todavía el yo está demasiado cargado del propio orgullo. Porque el tema no es yo qué quiero hacer, sino qué me pide Dios. Este es el tema. No qué quiero hacer, sino qué me pide. Y esto desde el principio de los ejercicios espirituales, al principio de todo, nos dice el texto, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Es el objetivo del ser humano. La vida del ser humano está hecho para entregarse, para alabar, para reverenciar, digamos, a Dios nuestro Señor. Mediante esto salvar su alma. Dice, y todas las cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden a la persecución del fin para el que es creado. Es decir, todas las cosas de la tierra Dios las da al hombre, pero no para él, sino para que le ayuden para este fin, es decir, vivir de manera absoluta entregado a Dios. Dice, ¿de dónde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto de ello le impide. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, no queramos riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, eligiendo lo que más nos conviene para el fin que somos. Es decir, él lo que descubre es yo no tengo que ser pobre porque yo quiero ser pobre, para imitar a los santos, al tanto que quizá ahí todavía tu yo está demasiado cargado de orgullo. Ya no de ser perfecto en el mundo, ser admirado en el mundo, sino ser admirado en el mundo de los santos. Por tanto, quizás estás demasiado lleno de tu orgullo. Por tanto, hazte indiferente a todo. Busca la voluntad de Dios. Este será por su proceso en Manresa, esto lo descubre en Manresa mismo, la necesidad de estar absolutamente desapegado a todo. E incluso desapegado a cualquier estilo de vida. Lo importante es ver a Dios hacia dónde te llama, a qué tipo de vida, a qué tipo de vida te llama. De manera que sigamos, fijaos, hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. ¿Vale? O sea, tu deseo, no tengo deseo, mi deseo es el deseo de Dios
tema del deseo es un tema, como sabéis, muy budista también. Por lo tanto, aquí en este punto, pues religaría San Ignacio al tema del desasimiento del deseo profundamente budista, de la liberación precisamente del deseo. ¿Acaso el deseo del hombre es el deseo de Dios? Pero profundamente liberado de eso. Yo qué quiero de mi vida, lo que quiera Dios. Estoy, y sobre todas las cosas, absolutamente desprendido. El desasimiento que decía Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Estar desasido de todas las cosas. De las cosas materiales, nos enganchamos a tantísimas cosas materiales. Bueno, por lo tanto, dice alguien, ¿tengo que tener esto? ¿No tengo que tener esto? Bueno, constantemente distraído. De todas maneras, él, precisamente como Jesús ha vivido pobremente, él, San Ignacio, dice, yo estoy dispuesto absolutamente a todo y entrego mi voluntad a Dios, pero si de mí fuese, preferiría estar con la pobreza de Cristo pobre, con el sufrimiento de Cristo sufriente. Preferiría seguir a Cristo en estos trazos de su propia vida. Por eso, precisamente para animar a la persona a seguir a contemplar a Cristo, le presenta diversas meditaciones en los ejercicios, en los cuales una de ellas presenta al rey de este mundo y presenta al rey eternal, que es Cristo, y cómo Cristo sufre, vive con los pobres, etcétera, etcétera, para llenar el deseo del seguimiento de Cristo y ser capaz de seguirle de esta manera. Bien. Esto, pues, el seguir a Cristo es lo que resigue, uno de los elementos esenciales de la vida de San Ignacio. Y que él descubre sobre todo en Manresa. Simplemente la vida de San Ignacio, a deciros, él no se puede quedar, después de Manresa pasa por Barcelona, él se hospeda en la calle San Ignacio, que es una calle pequeñita de Barcelona. Él pasa simplemente unos 19 días, se va a Tierra Santa. Ahí en Tierra Santa no se puede quedar porque los turcos no dejan quedarse a los cristianos allá en este momento concreto, hay un conflicto y tal, porque los turcos están luchando también, en fin, a ver la batalla de Viena, etcétera, ¿no? Donde se paraban los turcos. Por tanto, hay un conflicto entre los turcos y el imperio y los estados pontificios, además, y entonces no se puede quedar allá, se tiene que volver para. Se pasa 2 años en Barcelona estudiando latín y después irá a Salamanca, Alcalá, Salamanca, se va a París. En todo este tiempo él estudia teología, filosofía y teología. Le van a acusar en algunos momentos de ser un protestante, digamos un iluminado, ¿vale? Pero él va a llegar a crear un grupo de compañeros en París, entre ellos San Francisco Javier. Y en el año 40 este grupo es reconocido por el Papa como compañía de Jesús, que tiene un voto especial de ser enviado a cualquier parte del mundo por el Santo Padre. Bien. Pero volvamos a los elementos
centrales pues, de su espiritualidad. Bien, a partir de los ejercicios espirituales, la espiritualidad ignaciana de San Ignacio es sobre todo espiritualidad de identificación con Jesús. Identificación con Jesús. Primeramente con Jesús. Por eso, el actual Papa, que es Papa Francisco, él como jesuita, para entender gran parte de sus discursos, hay que pensar esta clave ignaciana del Papa Francisco, en el cual la prioridad de todo es la vida de Jesús y la identificación con la vida de Jesús. Y como prioridad, antes de la identificación con cualquier tipo de estructura eclesial, ¿verdad? Y sobre todo, grandes estructuras de edificios eclesiales. Volver a la figura de Jesús y volver a valorar lo que Jesús valoraba y volver a criticar lo que Jesús criticaba y volver a vivir como Jesús vivía. De aquí pues la llamada de Francisco, del Papa Francisco, a volver a una vida sencilla y pobre y de volver a acercarse a los marginados, ser misericordioso con los marginados, tal como Jesús era misericordioso con los marginados, y ser crítico con aquellos con los que Jesús era crítico. Jesús era crítico con los hipócritas, con los fariseos, con los que se creían perfectos, los que se creían que la salvación dependía de sus propios méritos. Y finalmente Jesús era tremendamente crítico contra los ricos. Más difícil es que, ¿verdad? Fácil es que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Contra aquel que es rico y está tan absolutamente su corazón atado a la riqueza que es incapaz de desprenderse. Pues con todos estos Jesús es absolutamente crítico. Pues el Papa Francisco es absolutamente crítico con el fariseísmo dentro de la Iglesia católica, contra pues, la extrema riqueza de este mundo y cómo la riqueza de este mundo está produciendo pobres, que son víctimas del orden. Papa Francisco, ¿por qué tiene este lenguaje? Pues precisamente porque él ha vivido por su espiritualidad como espiritualidad ignaciana, de identificación a la misma figura de Jesús. Y a la vez, la misericordia que Jesús tiene con la prostituta, con el leproso, con los pastores, digamos, desde Lucas el capítulo 2, etc., que son marginados de su tiempo, Jesús es misericordioso con eso, nosotros lo tenemos que ser. Y de ahí, pues, la misericordia de Jesús, de Papa Francisco, pues, con los que divorciados, que han fracasado en su matrimonio, pues con homosexuales, con los pobres, con las prostitutas, con los que están en las cárceles, con gente que no tiene más remedio que reconocer y de humildemente, mira, muy bien, fracaso, no puedo, intento, no puedo. Bien. Con estos el Papa Francisco es misericordioso, con estos lo fue Jesús. Con estos, si vais a ver la película Silencio, de Martin Scorsese, pues él en esta película es especialmente misericordioso y lo muestra incluso con alguna apóstata. En la película aparece un japonés que constantemente está apostatando y después pide perdón. Pide el sacramento de la confesión. Esa apóstata de nuevo, perdón, constantemente. Y cuando está a punto de matar, dice, no soy cristiano. Pero después se arrepiente. Bueno, hay escenas así con un toque de humor en la película esta de Silencio, pero que se nota que Martin Scorsese, él había querido ser sacerdote y jesuita profundamente influenciado, después no lo fue, pero también influenciado precisamente por este detalle de la misericordia hacia aquellos
dicen, no llego. Y frente a la tentación de separar entre los buenos y los malos, nosotros, la tentación de decir, nosotros somos el grupo religioso de los buenos, frente al grupo de los malos, de los pecadores, separar el bien y el mal de esta manera, Jesús es tremendamente crítico con eso. Dice, no, la Iglesia yo la baso, la fundamento en unos pobres apóstoles que además negarán a Jesús, porque son apóstolas, unos pobres hombres que unos publicanos, el otro es pecador, el otro es prostituta, el otro es no sé qué, de gente que dice, necesito de Dios, necesito de los demás. Por tanto, este es uno de los elementos esenciales, digamos, de la vida de Jesús y es, por tanto, el elemento esencial de la vida, de la espiritualidad ignaciana, por la contemplación de Jesús. ¿Por qué? La espiritualidad ignaciana se basa en los ejercicios espirituales, que, como os digo, es un mes de silencio, en el cual de lo que se trata es de contemplar la vida de Jesús a la vez contemplar la propia vida. El método de oración ignaciano de San Ignacio es proponerte leer un texto del Evangelio, proponerte contemplar el Evangelio, imaginarte el Evangelio con los ojos interiores, casi como si tú estuvieses presente en la escena, proponerte identificarte con algún personaje de la escena, según tu estado espiritual, y después mirar a tu propia vida y ver qué te está diciendo tú, qué te está diciendo sobre tu vida ese pasaje que has comentado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el ejemplo de las negaciones de Pedro. ¿Vale? Las 3 veces que Pedro dice, pues no le conozco a este hombre. Evidentemente aquí pues hay una cierta facilidad en que pues, uno se ve reflejado en la figura de Pedro en bastantes momentos de nuestra vida. ¿De acuerdo? Pues uno reniega de Jesús, más o menos, depende de qué cosa, ¿no? Y uno se siente profundamente entristecido por estos momentos de fragilidad. ¿Vale? Por lo tanto, lo que se trata es de mirar la escena y ver en qué posición uno se queda. Mirar, ahora por ejemplo en Navidad, pues la oración ignaciana sería animarte a contemplar la escena de Navidad, con los pastores que van a visitarle, con los reyes, etc. Contemplar esa escena y ver desde qué posición uno se sitúa. Evidentemente hay que contemplar el texto y hay que ayudar a comprender el texto, porque los pastores es muy bonito, la historia de los pastores, pero los pastores son unos marginados, porque no pueden cumplir el sábado. El pastor tiene que cuidar de las ovejas y del rebaño también el sábado. Por tanto, no puede hacer el reposo del sábado, con lo cual son marginados religiosamente de su sociedad. Lo cual, los pastores vayan a ver a Jesús, significa que los pastores marginados, es decir, que el mensaje de Jesús primeramente es un mensaje de acercamiento a la marginación de su tiempo. Por eso San Lucas lo ha hecho nacer en el extrarradio de Belén. ¿Dónde nace? Fuera de Belén, en los márgenes de Belén. Fuera. Una posada que no está ni siquiera en una posada, en un establo que está fuera de la ciudad. Nace fuera de las murallas, con los marginados. Y la reconocen como propio, como alguien de ellos, los marginados. Por eso Jesús era buen pastor, por eso será pastor y por eso los pastores van a verle, ¿no? Lo reconocen como alguien propio, es nuestro, es marginado como nosotros. ¿Vale? Morirá fuera de las murallas de Jerusalén, Jesús. Por tanto, muere también como marginado y además acusado de criminal. Por tanto, él nace y muere marginado, su vida es con los marginados. Por lo tanto, en la contemplación, durante todo este periodo, digamos, de contemplación de la vida de Jesús, uno va contemplando a Jesús cómo va, cómo nace, cómo vive, cómo piensa, cómo habla, ¿verdad?
Y al final del mes uno siente casi como hubiese visto a Jesús, como si hubiese vivido en la vida, en el tiempo de Jesús. Y entonces, viendo y reflejando la propia vida, uno intenta eso, engranar la propia vida de la vida de Jesús, para que la propia vida se parezca lo más posible a la vida de Jesús. Es un elemento de los esenciales de la espiritualidad de San Ignacio. Como otro elemento, ¿vale? Es decir, nos hablaba de la indiferencia, ¿verdad? Estar absolutamente desapegado a todo, la espiritualidad ignaciana como identificación con Jesús, y otro elemento, un tercer elemento, es de una espiritualidad de antropología positiva, antropología optimista. No todas las antropologías son iguales, pero la antropología de San Ignacio es una antropología optimista. Está muy de acuerdo con su época. Fijaos, siglo XVI, estamos ya entrando en la modernidad, Renacimiento y época moderna. San Ignacio es poco antes de Descartes, por ejemplo. Filosóficamente entra la modernidad, pero bueno, en otros campos ahí ya lo tenemos. La modernidad es especialmente optimista respecto al ser humano y al individuo, subrayado del individuo frente al grupo, subrayado del individuo. Aquí San Ignacio entra de lleno en su época, ¿verdad? Subrayado del individuo, porque es el individuo el que él mismo hace este camino espiritual. Por eso le acusan de protestante, de ser protestante, le acusan de herético. En fin, siempre acaba libre de las acusaciones, pero no le dejan de mirar, porque claro, tanto subrayar un propio camino y una lectura o contemplación del Evangelio, pues dicen, estamos en plena modernidad, es un subrayado del sujeto. Y es el sujeto mismo el que tiene, eso sí, delante de Dios, con Dios buscar cuál es el lugar del mundo, de su propia vida. Antropología positiva por la modernidad. Pero antropología positiva también, precisamente porque la ideología positiva, no sé si en teología conocéis la dialéctica entre teología positiva y teología negativa. Teología positiva en el sentido de, y como el título de la conferencia, hallar y ver a Dios en todas las cosas, ya que lo se ve. Ver a Dios en todas las cosas. Esto es una teología positiva. En la teología ha habido dos corrientes de alguna manera opuestas. La teología cristiana, quiero decir, pero también se puede aplicar al diálogo interreligioso y a las diversas religiones. Hay teologías que vienen a decir, esto es Dios, en fin, aquí hay Dios, 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 aquí hay Dios. Teologías en las cuales ayudan a la persona a vivir como casi naturalmente que se sienta rodeado de Dios. Y en cambio hay otras teologías que son un poco lo contrario, que vendrían a decir sí pero no, sí pero no, sí pero no, sí pero no, sí pero no. Dios es más que esto, Dios es más que esto, Dios es más que esto, Dios es más que esto. Por eso hay espiritualidades iconoclastas, por ejemplo, el Islam, por ejemplo, o el judaísmo, que prohíben imágenes. ¿Por qué prohíben imágenes? En última instancia es porque es una espiritualidad de teología negativa. Es decir, aquí no hay Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios. Por lo tanto, no representes nada con vida, porque si no, tienes el peligro de confundir esto con Dios. Por lo tanto, teología negativa. En lo opuesto absoluto está el hinduismo, que es exuberancia de representación y exuberancia de dioses, millones de dioses. Se dice 300 millones de dioses en el hinduismo. ¿Qué significa? Que todo habla de Dios. Todo es palabra, todo habla de Dios. Por tanto, y San Ignacio se sitúa dentro del cristianismo más cercano
¿verdad?, a las teologías positivas, del ver a Dios en todas las cosas. Todo tiene trazos de Dios. Todo habla de Dios. Todo. En cambio hay otras espiritualidades que subrayan lo contrario. Si queréis, San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, este tan precioso, el Cántico Espiritual, aparece, San Juan de la Cruz está más de cara de la espiritualidad negativa dentro del mismo cristianismo. ¿Vale? Por ejemplo, en su Cántico Espiritual dice, el alma pregunta a las criaturas, decidme si por vosotros ha pasado Dios. ¿Y qué dicen las criaturas? Pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Es decir, primera parte del cántico, teología positiva. Dios ha pasado por aquí y ha dejado rastros de su presencia. Con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura, yéndolos mirando. Por lo tanto, Dios cuando mira algo, lo transforma y le da la belleza de su propio rostro. ¿Vale? Aquí teología positiva. Pero, después el alma, en el Cántico Espiritual, dice, ay, ¿quién podrá sanarme? No quieres enviarme, llamas mensajero que no saben decirme lo que quieren. Por lo tanto, y aquí es la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que es teología negativa, de decir, sí, pero no es exactamente esto, pero no. Es más teología negativa, o sea, es más iconoclasta San Juan de la Cruz que no, San Ignacio de Loyola. Como también es diferente el mundo benedictino que el mundo, por ejemplo, el mundo del Cister. Cister no hay imágenes de seres con alma, de animales y de hombres en los capiteles. Poblet, por eso Poblet es tan sobrio respecto a Montserrat. Son uno más teología positiva, el otro más teología negativa. Bien. San Ignacio se sitúa dentro, especialmente de la teología positiva, en todas partes está Dios. Por tanto, bueno, eso hace que San Ignacio anima al creyente, al final del día, a hacer un repaso del día. Es un tipo de oración que hacemos todos los jesuitas al final del día, hacer un repaso del día para ver por dónde ha pasado el Señor en tu vida. Y vas mirando toda tu vida, lo que ha pasado durante el día, miras, me he encontrado con esta persona, me he encontrado aquí, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, para ver dónde estaba Dios detrás de estos acontecimientos. Y para ver a Dios en todas estas personas con las cuales te has encontrado. De tal manera que después, cuando te la vuelvas a encontrar, quizás le has echado un bufido. ¿Sí? Pues, pero era Dios que se te estaba acercando a ti. Bueno, pues quizá mañana no le echaré un bufido porque era Dios quien se me ha acercado a través de esta persona. Esta persona necesitada, pues he pasado de él. En Mateo 25 dice, porque estaba desnudo y me vestiste, porque tenía hambre y me diste de comer. Que era Jesús. Pues mañana le daré de comer. ¿Vale? Por lo tanto, la espiritualidad ignaciana te habitúa, de hecho, el corazón y la mirada para relacionarte con la gente de una manera distinta. Y no solamente con la gente, sino con Dios. Porque la frase esta a mí me parece preciosa y es ver a Dios en todas las cosas y a todas en Dios. De lo que se trata es, cuando te encuentras con las personas y las cosas, ver a Dios detrás de ellas. Y cuando te encuentras con Dios, ver a todas las personas en Dios. Por eso, cuando haces oración, encuéntrate con el mundo en la oración. Y cuando estás con el mundo, encuéntrate con Dios en el mundo. Es algo que nos podría un poco sorprender, porque claro, la espiritualidad ignaciana, con este ver a Dios en todas las cosas, rompe un poco con aquel ora y et labora benedictino, que también es preciosa. Momento para orar,
momento para trabajar. De alguna manera, que tiende pues, hay el peligro del momento de Dios y momento de no Dios, momento religioso, momento pagano. Bueno, podría haber el peligro, digamos, de entenderlo así. No es que San Benito no quería entenderlo así, pero hay el peligro de entenderlo. Es decir, hay momento religioso, momento pagano. ¿Vale? Momento de estar con Dios, momento de estar con el hombre. Peligro, momento de amar a Dios, momento de amar al hombre. San Ignacio es mucho más sumitivo en eso. No. Amando al hombre estás amando a Dios. Y amando a Dios estás amando al hombre. Ese doble mandamiento, ¿verdad?, que aparece en los evangelios. San Lucas, por ejemplo, justo antes de la parábola del buen samaritano y de Marta y María, ahí ese amor, conjuntamente amor a Dios y amor al prójimo, están absolutamente unificados. ¿Por qué? Porque en el prójimo está Dios y porque en Dios está el prójimo. Por tanto, la oración no es un escapismo del mundo y el mundo no es un escapismo de Dios. Esto es absolutamente fundamental. Es decir, no me voy... O sea, en San Ignacio, por eso, claro, San Ignacio, su espiritualidad es una espiritualidad para monjes en el mundo. En el mundo y en el trabajo, y en el trabajo. Para gente, digamos que pues quiera estar absolutamente unido a Dios estando unido a la gente. Porque claro, bueno, eso descubrí, claro, sí, bueno, y eso de mi propio dilema al principio, digamos, cuando empecé, pensaba, bueno, si yo quiero amar a Dios, pues tengo que utilizar todo el tiempo para Dios, ¿no? Entonces pensaba, bueno, entonces será que tengo que estar aislado. Entonces me tengo que hacer eremita. Porque pensaba, bueno, entonces cualquier pequeña distracción, incluso distracción humana, me está separando de Dios. Por tanto, tengo que ser cada vez más monje o eremita para la totalidad con Dios. A mí lo que me convirtió, digamos, y me acabó convenciendo la espiritualidad ignaciana, es bueno, que este pensamiento me llevaba a decir, bueno, no puede ser, pero yo no tengo que vivir, no me voy... digo, no, pero me convenció pensar, no, es que la espiritualidad ignaciana te permite la totalidad con el ser humano y la totalidad con Dios. Plenamente con el ser humano estás plenamente con Dios, plenamente con Dios estás plenamente con Dios. No hay dicotomía entre las dos, como no hay dicotomía en el Evangelio entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Es cuando estás haciendo una cosa, estás con la otra. Y esto, claro, empalma perfectamente con la teología de Mateo, de San Mateo, en el capítulo 25. Cuando le estabas dando de comer a este, me lo diste a mí. Por lo tanto, es allá donde estabas uniéndote a Dios. O sea, no te has de unir a Dios. Para unirte a Dios no te has de escapar del mundo. No te has de escapar del mundo. No es necesario que te vayas a la cartuja. Sino te puedes unir con Dios totalmente a través de la unión con el pobre. Eso en San Mateo es el criterio fundamental de la salvación. No está en escaparse del mundo porque yo amo mucho a Dios y entonces me quiero entregar y entonces me escapo de todo el mundo para absolutamente tener la mente concentrada en Él, ¿no? O sea, el criterio de la unión a Dios está en la compasión por el pobre. Esta manera de entender el Evangelio es especialmente ignaciana. Y por eso pues, como es esta antropología positiva y teología positiva, en la espiritualidad, digamos, de la Compañía de Jesús, se nos invita a ir a las fronteras. Las fronteras, Jesús estuvo viviendo las fronteras
religiosas del mundo, con gente considerados que eran imperfectos religiosamente, las fronteras de la pobreza. Por lo tanto, se nos invita a ir a esas fronteras. Pero la antropología positiva lo que lleva es pasa a los márgenes, Jesús va a los márgenes, pero valorando los márgenes. Porque hay un diálogo posible con esos márgenes. Y lo traduzco al tema de los márgenes de la Iglesia. Antes del Concilio Vaticano II hay un muro radical entre lo que es estar dentro de la Iglesia y fuera. Entre los que se salvan dentro de la Iglesia y los que no se salvan, los que están fuera. Extra ecclesiam nulla salus, se decía en latín, antiguamente. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Hay un muro que separa radicalmente, de alguna manera, el bien del mal. Bueno, dentro de la Iglesia había mucho mal, pero al menos como mínimo el bien no está fuera. Nada de bien vas a encontrar fuera. Por tanto, ¿para qué vas a dialogar con los de fuera? ¿No? Si no hay bien, ¿para qué vas a dialogar? ¿No? Si acaso vas a ir a convencerles para que se metan dentro, pero no vas a dialogar. Eso no es nada. Entonces, la teología positiva lo que te lleva es a ver positividad también fuera de los límites de todo, en realidad. Ahí donde hay un límite fuera también hay lugar. Es decir, ahí donde hay aquellos que son considerados imperfectos dentro de la Iglesia, aquellos considerados imperfectos que no llegan, pues la espiritualidad ignaciana diría, no, sé misericordioso con ellos porque hay más bien de lo que yo pienso. El Evangelio, las prostitutas y pecadores os adelantarán al reino de los cielos. O sea, no solamente hay bien, sino que quizá hay más. Antropología positiva. También en las prostitutas también hay bien, no solamente hay bien, sino que quizá hay más bien que el que tienes tú. Y por tanto tiene sentido ir allá, a ese margen, para dialogar con él y para aprender. Pero no solamente respecto a la perfección moral, sino también a lo que serían otras religiones. Es decir, sal fuera de tu propia religión a dialogar con las otras, porque ahí hay bien, seguro que hay bien. Antropología positiva. Y por lo tanto tiene sentido salir fuera de esos márgenes y entrar en diálogo con esa alteridad religiosa y aprender. Por eso yo estoy en el diálogo, metido en el diálogo interreligioso, especialmente en el mundo islámico. Y ahí para establecer diálogos, para ver todo lo positivo que hay allá, para aprender de eso, para ofrecer lo positivo que hay en nuestra propia tradición, etc. Pero yo estoy en este mundo, hay otros jesuitas que tradicionalmente han estado con el diálogo con la increencia, otros con el diálogo con el comunismo, otros con el diálogo, es decir, allí donde hay una frontera, ahí nos vamos a encontrar un jesuita. En los años 60 había un tipo de frontera, era el mundo obrero. Pues había jesuitas que dijeron, nos vamos allá, entre los obreros. En otros lugares del mundo gitano ha sido una frontera, pues bueno, algún jesuita ha dicho, yo me voy a vivir con los gitanos y voy a entrar en diálogo con ese mundo. Aprender, antropología positiva, allí hay bien, y también, evidentemente, ofrecer la verdad. Muchas gracias. Bueno. Tenía una pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta. Has dicho una frase que me ha encantado, que es que Dios quiere nuestra felicidad. Pero hay una especie de pensamiento generalizado de que hemos venido a este mundo para sufrir y que Dios quiere eso, cosa que yo no acabo de entender. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Teológicamente o filosóficamente? Sí, y si quieres el Valle de Lágrimas, ¿verdad? Bien,
¿De dónde viene? Viene también, en fin, de una misma historia. El sufrimiento no ha sido subrayado de la misma manera en toda la época del mundo cristiano. Eso también es verdad. En épocas de gran peste, por ejemplo, siglo XV y tal, las pinturas son de unos Cristos sufrientes espectaculares. Cromwell, por ejemplo, es una cosa, algunas son francamente espectaculares, ¿no? Y después se encuentra como más dulzura en los Cristos y tal, ¿no? Bueno, hemos venido a sufrir. Pero esto viene seguramente de una mala interpretación del sufrimiento de Cristo y de la identificación con el sufrimiento de Cristo. Cristo sufre, su sufrimiento es redentor, yo me quiero identificar a Cristo, pues tengo que sufrir. Y además, o sea, hay elementos positivos, además con mi sufrimiento, pues soporto en mí mismo parte y ayudo a llevar la cruz misma de Jesús. Místicamente, pues si yo acepto mi sufrimiento, ayudo le quito un poco de carga a la cruz de Jesús. Y ayudo a otros que sufren en el mundo a quitar su carga. Esto es el sentido positivo del asunto. Digamos, si yo acepto mi sufrimiento, quito un poco de sufrimiento a los demás. Ese es sufrimiento redentor, como elemento positivo. Pero ha sido absolutamente distorsionado, en fin, por lo que dices tú. Tenemos que sufrir, como si el sufrimiento fuese más meritorio. Y cuanto más sufres, pues más méritos haces ante Dios y Dios más lo quiere. No, en absoluto. Dios quiere la felicidad del hombre. San Ireneo, por ejemplo, en el siglo II decía: la gloria de Dios es que el hombre viva. La vida del hombre es la gloria de Dios. O sea, todo lo que Dios quiere, o sea, el hombre, cuanto más pleno, Dios está más satisfecho del hombre. Y por tanto, Dios quiere la felicidad del hombre. Claro, el problema es que muy a menudo nuestra felicidad es a costa del sufrimiento del de al lado. Muy a menudo. Y también muy a menudo, ¿cómo puede yo estar tan feliz si hay uno que está sufriendo al lado? Como viene un interrogante, tú estás en Navidades, ¿no? Pues a fin de año brindando, feliz año nuevo y tal, miras por la ventana y tienes un pobre de abajo. Bueno, no puedes dejar que esto te interpele. No puedes dejar de interpelar. Y en el momento en que no te interpele, que tú digas, soy tan feliz. Sí, en fin. Una cosa es la plenitud interior, y otra cosa es la vida, las dificultades de la vida. Es decir, Dios quiere nuestra felicidad y sobre todo la plenitud interior. Ahora, exteriormente Dios quiere que te mojes. Y por tanto, el seguimiento de Cristo te va a llevar a mojarte y a tener ciertas dificultades en la vida. De alguna manera la cruz de Cristo se te va a caer encima en algún momento u otro, porque vas a tener que denunciar en tu empresa, pues aquí hay una injusticia. ¿Cómo se te ocurre denunciar esto? Pues te va a caer la cruz, ¿verdad? Quizás estás en un banco y tu jefe dice: tú estas preferentes las vas a tener que colocar. ¿No? ¿Qué te digo? Bueno, ¿cómo se te ocurra denunciarlo? Exteriormente vas a ser menos feliz, pero quizá interiormente dice, bueno, yo estoy siguiendo a Jesús y me está cayendo la cruz encima, ¿no? Por lo tanto, hay como diversos niveles. Que tú seas un angustiado, Dios en absoluto esto es lo que quiere. Y allá donde hay angustia y sufrimiento, lo que Jesús quiere es que alguien se compadezca de él, como él mismo lo ha hecho. Y por tanto, quiere que haya alguien que se acerque y ayude a llevar la cruz a esta persona. Ahí donde hay angustia, sufrimiento, pobreza, no, Dios no lo quiere en absoluto eso. No.
Entonces, para entenderlo un poco bien, Dios no quiere que suframos, pero Dios quiere que seamos sensibles al sufrimiento. Exacto, y que luchemos con... O sea, tanto no quiere el sufrimiento que quiere que el que sufre sea ayudado por otro. Pero evidentemente, este otro que va a ayudar a este que sufre, algo le va a tocar. En catalán li esquicharà això, seguro. O sea, el niño, por ejemplo, que está en su clase y hay uno que le están haciendo bullying, el niño que se oponga a que le hagan bullying a este le va a tocar seguro. Este no sale indemne de eso, de la defensa del niño que está haciendo bullying. Por tanto, aquí Dios, o sea, se está compadeciendo tanto del niño que está sufriendo el bullying que intentará, digamos, inspirar a cualquier niño para que ayude a este. El peligro será que este se va a cargar el sufrimiento del otro, le va a consolar y entonces él se las va a cargar. ¿Dónde encontramos el ejemplo más claro en Jesús? Teológicamente esta es la misma figura de Jesús. Digamos que él se identifica con el sufriente y se las carga. Entonces, cargándoselo a él, consuela y libera al sufriente. Esta es la teología, la teología cristiana que hay detrás de esto. Y por tanto te va a tocar a él. Con lo cual, la paz que viene a traer Jesús es una paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del que está satisfecho en su casa escuchando música clásica en su sofá, que bien me encuentro. Está bien que lo hagamos, digamos, pero lógicamente, ¿no? Pero como esto sea excesivo y lo pongas tan alto que no oigas el problema que tienes fuera, ¿verdad? Esto no sería la espiritualidad cristiana y sobre todo, digamos, la ignaciana. Sería, tú estás tranquilo en tu habitación con música clásica, si te sientes muy elevado espiritualmente, San Ignacio te diría, vamos a ver el criterio. Ver a Dios en todas las cosas y a todas en Dios. Es decir, si en tu éxtasis espiritual no aparece la llamada del sufriente, quizá ahí hay un narcisismo espiritual. Quizá es narcisismo y no es experiencia religiosa cristiana. Es decir, estás allá en tu éxtasis espiritual, ¡pam!, y encuentras la llamada del sufriente, bien, eso es experiencia espiritual cristiana. Entonces vas a ir después al sufriente y le vas a consolar. Y vas a ver a Dios entonces ahí en el sufriente. Eso sería la unificación. Sí. Si me permite dos cuestiones. Una es esta, Sí. pero por ejemplo, hay males estructurales, es decir, el hecho de pertenecer a la Unión Europea y el hecho de pagar la deuda, una deuda que se ha originado porque el Estado ha rescatado con el dinero público 122.000 millones desde el año 2009 al 2015, ¿por qué este tipo de intervenciones que ahorraría muchísimo sufrimiento y que es causa de que luego no haya dinero para pensiones ni para políticas públicas, ¿por qué los cristianos en general esto no entra en la caridad, en la solidaridad, pero en estos aspectos más del mal estructural, político, no? ¿Por qué esto? Y luego la otra cosa es, ¿cuál es la diferencia con la espiritualidad de Santa Teresa? Vale, muy bien. Bien, respecto a lo primero, no sé, puede haber diversas razones. La primera, que los cristianos, aunque siendo cristianos, también buscamos nuestro propio beneficio. Bueno, a menudo. Jesús siempre está delante de nosotros. La imagen en San Marcos lo deja muy claro. Jesús iba andando delante y los discípulos van hablando detrás.
sobre quién es el superior entre ellos, quién es el más importante. Entonces Jesús siempre está por delante. Los cristianos, pues ahí intentamos hacer lo que podemos. Una primera razón es eso, que hacemos lo que podemos y a veces Jesús nos queda excesivamente. Después hay otras cosas respecto a, en fin, buenas voluntades que puede haber en teorías económicas diversas para intentar solucionar un problema que es gravísimo. O sea, hay gente de buena voluntad, digamos, cristianos, que dirían, bueno, ante todos los males que hay, quizá esto es más mal que se caiga absolutamente todos los sistemas. No lo sé, pero sí que hay cristianos que tendrían, digamos, con buena voluntad, una teoría económica que dirían, pues igual esto es un mal menor de otra cosa que sería toda igual. No, pero en fin, para decir. O sea que serían las dos respuestas que pueda haber. Y después sí que hay cristianos que sí que lo denuncian, hay grupos cristianos que también hacen denuncias de elementos estructurales que ciertamente hay que denunciar. Santa Teresa. Bien. Santa Teresa es mucho más similar a San Ignacio que San Juan de la Cruz. No en vano también él hizo patrona también de las misiones, inicialmente, después Teresa de Lisieux, la Petite Thérèse. Bien, Santa Teresa de Jesús, ella tiene un alma de misionera brutal, de cambiar el mundo. Está, de todas maneras, una época en que la mujer, si quiere ser religiosa, ha de ser de clausura, por tanto, muchas posibilidades no tiene. Pero desde la clausura y desde sus textos, ella tiene presente el mundo como nadie. O sea, Santa Teresa sería de aquellos ejemplos que concretan en el convento la presencia de todo el mundo en el convento. O sea, la espiritualidad carmelitana no se entiende sin rezar por el mundo constantemente y sin querer estar enteradas de todo lo que pasa en el mundo para poder transformarlo desde la oración. Otros lo transformarán desde la acción, pero ellas lo transforman desde la oración. Y por eso la espiritualidad de Santa Teresa no es en absoluto de evasión del mundo, sino de encontrar al mundo y de cambiarlo desde Santa Teresa. Por eso Santa Teresa tuvo confesores jesuitas que le marcaron profundamente. Por eso, sí, en esto Santa Teresa y San Ignacio se entenderían perfectamente. Los jesuitas más de acción, ¿no? Sí, pero sí, concretamente, pero aquí lo esencial es la espiritualidad de ver a Dios en todas las cosas y a todos ellos. Esta es la formación esencial de la espiritualidad. Entonces, concretamente los jesuitas, pues, hay un subrayado por las horas que tiene el día y las horas que dedicamos al trabajo, sobre todo al ver a Dios en todas las cosas. Es decir, el trabajo concreto y trabajar por acercarse a aquellos márgenes y transformar el mundo desde los márgenes. ¿Vale? Pero Santa Teresa de Jesús subrayaría y a todos en Dios. Este segundo elemento, en cuanto a orar dedicadas. Tener presente el mundo allí donde ellas están. No se llama en absoluto de evasión del mundo. Pero dice también amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que está en el Evangelio, sí, tanto. Sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sí. Esto es la formulación que utiliza Jesús cuando le pregunta a un fariseo, le pregunta ¿cuál es el mandamiento principal? El mandamiento principal hay dos. A Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Y el fariseo
fariseo le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús dice, había una vez una persona que bajando de... y entonces habla el buen samaritano. ¿Vale? El buen samaritano pasa ahí, es decir, un pagano samaritano tenía una religión sui generis, influenciada por el paganismo. No iba nunca al templo. Por lo tanto, Jesús pone un ejemplo de un pagano, como después la samaritana en el Evangelio de San Juan. También Jesús pone un ejemplo de buena fe en una samaritana. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es capaz de ver el bien más allá de los límites del pueblo de Israel. Por tanto, él mismo está viendo a Dios también en todas las cosas, es decir, en el buen ejemplo del buen samaritano. Entonces ahí está esa frase de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso San Lucas, si os acordáis del pasaje, primero aparece el buen samaritano, en el cual hay dos personajes que pasan de largo. ¿Os acordáis quiénes son? Un sacerdote y un levita. ¿Dónde trabaja el sacerdote? Evidentemente en el templo. Y el levita también en el templo. El levita era el que le encargaba en los cantos, limpieza, todo. Por lo tanto, los dos van al templo. Con lo cual, la primera parábola que presenta Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero tú no puedes amar a Dios si no amas al prójimo. Por lo tanto, estos dos señores que quieren amar a Dios porque quieren irse al templo, deberían haberse quedado. Por tanto, es una gran crítica a aquellos que quieren amar a Dios sin amar al prójimo. Y después, el texto que viene después es Marta y María. Marta y María, que es la otra cara de la moneda. Tú no puedes, en cual María está escuchando a Jesús y Marta está angustiada, haciendo muchas cosas y no sé qué, y Jesús dice, siéntate, deja de moverte, siéntate, que ahora no me toca. Ahora lo que quiero es que me escuches, no te estés levantando constantemente. Imaginaos que os invitan a comer y tal, y constantemente la gente de la mesa levantándose, oye, después lo hacemos. Ahora estoy hablando, no me cortes. ¿Vale? Bueno, pues eso, es decir, el Marta y María simboliza lo contrario. Para amar a Dios, bueno, para amar al prójimo, primero hay que ser contemplativo. Hay que ser contemplativo. Primero escucha, mira, contempla. Y sabrás cómo tienes que ayudar al prójimo. A veces lo que hacemos los occidentales es, tenemos un pobre, ya sabemos lo que necesita. Tenemos un país del tercer mundo, pues ya sabemos lo que necesita. Y vamos allá con nuestras ONGs y tal. Y dices, espera, quizás necesitan otra cosa primero, quizás quieren otra cosa. Preguntaré primero pues, lo que necesita, es decir, contempla la realidad. ¿Qué es lo que necesita? No lo que tú quieres darle o lo que tú crees que es mejor para él. Primero preguntar. Ser contemplativo primero. ¿Ves? Por lo tanto, tenemos aquí, en fin, las dos caras de la moneda. Para amar a Dios, párate antes en el prójimo sufriente. Y para poder ayudar al prójimo, primero contempla. Por tanto, haz oración, contempla al pobre desde la oración también. Es decir, desde Dios, contempla al pobre para saber cómo le tienes que ayudar. Y antes de llegar al templo, párate en el... Bueno, yo no conozco mucho, ¿no?, sobre la historia de la campaña de Jesús, pero he leído alguna vez que se había suprimido en una época, ¿no? Sí, se suprimió a finales del siglo XVIII, 79, y se restableció a principios del siglo XIX. Estuvo... Sí, exacto. Ahora se restableció. En este tiempo, bueno, la compañía fue suprimida, en parte porque la compañía se
se enemistó acabó enemistándose, de hecho, con bastantes grupos. Primero, con ciertos grupos eclesiales que estaban en contra de la inculturación del Evangelio. Por ejemplo, en China, especialmente, en China, en toda la zona oriental, los jesuitas intentaban inculturar el Evangelio a las culturas locales. Eso fue rechazado. Y después había todo el tema de América Latina, si habéis visto la película La Misión, todo la época de los guaraníes, las reducciones, los guaraníes eran un pueblo francamente poderoso, digamos, o sea, las reducciones eran francamente importantes. Bueno, y entonces el Estado español y el portugués interpretaban que eso era como un Estado dentro del Estado. Los guaraníes tenían su propio ejército, estaban obligados a servir en el ejército español 3 meses al año. Barbaridad, digamos, y era como un equilibrio inestable, como si fuese un Estado dentro del Estado. Y eso políticamente estaba muy mal visto. Y después, bueno, era muy incómodo para España y para Portugal. Y después en Europa y en Francia particularmente se veía a la Compañía de Jesús como una quinta columna vaticana. En un tiempo en el cual va surgiendo un nacionalismo francés que quiere cortar con las relaciones vaticanas y decir, pues el Vaticano no tiene absolutamente nada que decirnos. Entonces la Compañía de Jesús, por el voto de obediencia al Papa, era visto como un caballo de Troya, digamos, como una quinta columna de poder vaticano sobre Francia. Y entonces, con la dinámica francesa de la evolución política, también religiosa, pero política, eso chocaba. Y acabó por una unión de los diversos reyes de presión al Papa para que suprimiese la Compañía de Jesús. Olhando su palestra, su conferencia, de pronto es interesante, yo comprendí al mundo, así como habláis, que Dios no quiere que el hombre sufra, y es verdad. Porque aquí tenemos, en esta tierra, en la naturaleza, tenemos aire, la riqueza necesaria para todos. Oro, todo lo que se necesita, la tierra fértil, el agua, aire, tenemos todo lo mejor. Lo que tiene de malo son los sentimientos que el propio hombre hace a sí mismo. Si no hubiera esto, la tierra sería un paraíso. Soy del Brasil, mi país, de Rio de Janeiro. Es un paraíso. Sí, sí, aquí tenemos una naturaleza maravillosa, mucha riqueza, muchas personajes. Con ejercicio privado. Sí, que ocurre? Sí, una diferencia social inmensa, pero que ocurre aquí, como en todo el mundo. Si el hombre mirase, era próximo a Dios, não haveria tanto sofrimento, tanta desigualdade, tanta dolencia, tanta angústia. Então, é o homem que ele mesmo aciona a si mismo. Não é castigo de Deus na texto, é o próprio homem que se hace. Sí, sí, sí. De onde el sentido está. Así es. Tenemos todo. Y por eso, en fin, a mí, por ejemplo, San Mateo tengo algunos textos que me repiten mucho interiormente, ¿no? No todo lo que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay gente, eso, que tiene el cristianismo por bandera, y la defiende como una bandera, en fin, de las antiguas cruzadas, que se defiende la bandera. Pero por bandera, digamos, de palabra, pero en realidad, el que entra en el reino de los cielos es el que se identifica con el sufriente. Y por lo tanto trabaja por defender el sufrimiento, que es lo que quiere. Que el hombre viva, esa es la gloria
aquí la jefa. Quizás con lo que he dicho mi esposa y ha dicho ese señor que habla de sociología, en Brasil hay un periodista que dijo, y en España es al 100%, y en otros países del mundo también, Estados Unidos, que sea, de que el pueblo no es víctima, el pueblo es cómplice de todo lo que pasa. Alemania nazi, estalinista, etc. Solamente quiere decir eso. Y si no hay cultura e información de lo que ocurre a nivel global, yo solo creo en lo que yo veo. Por tanto, yo y cualquier persona, es todo mentira. Mentira fenoménica, perdón. Estoy hablando